queridos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Es para nosotros, como siempre, iniciar la semana junto a ustedes. Un placer. Hoy justo vamos a conversar acerca de la conquista de los derechos, hacer que nuestros derechos que están tutelados jurídicamente en la Constitución sean respetados. Es el turno de la libertad de expresión. Existe en Venezuela una alianza por la libertad de expresión, una cantidad de entes muy representativos, incluso del ámbito académico, están allí concentrados para precisamente defender este derecho, además tan controversial en Venezuela. Nos acompaña una persona muy querida por nosotros aquí, un trabajador incansable por la defensa de los derechos, como Carlos Correa, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, un saludo. En su condición de director de Ejecutivo de Espacio Público y de miembro de esta Alianza por la Libertad de Expresión, nos acompaña hoy. Carlos, entiendo van a realizar un evento que va a concentrar a todos los miembros de la Alianza, pero seguramente nos miran en este instante personas que no van a tener la ocasión de estar este martes con ustedes en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a arrancar por la trascendencia de este levantamiento de datos, de esta muestra, de estos resultados que ustedes exponen al país acerca de las violaciones recientes a la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, la primera cosa es explicar un poco qué es la Alianza, ¿no? La Alianza es un espacio, digamos, que articula la academia, organizaciones gremiales como el Sindicato del Colegio, organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, Expresión Libre, otras organizaciones que también trabajan estos temas. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es, bueno, tratar de configurar eso, una red, una articulación, para tratar de defender y promover la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, el 27, es decir, el viernes, se conmemora en Venezuela el Día del Periodista. Se conmemora un día importante para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero este año han ocurrido unos eventos importantes, relevantes, que tienden a restringirlas. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, la apertura de las demandas, o sea, el inicio de las demandas contra un sitio web como La Patilla, un diario como El Nacional, y otra vez nuevamente al diario Tal Cual, que además implica un adelanto de la pena, porque se prohíbe, mire, yo voy a investigar aquí que ustedes afectaron el honor de una persona, en este caso Diosdado Cabello, y mientras tanto le prohibimos la salida del país a los directivos. Eso es un adelanto de la pena, que por otro lado puede alargarse. Hay un caso en Venezuela, que es el caso de Osvaldo Álvarez Paz, que tiene 5 años que no ha avanzado y sigue con prohibición de salida del país, por ejemplo. Entonces, eso es una dinámica de criminalización que, si bien es un caso, tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque es un proceso judicial que afecta a los directivos del diario, por lo que dicen terceras personas, es decir, por reproducir una información que es de interés público en Venezuela. Entonces, por esas razones, tiene un efecto sobre estos diarios, pero también sobre los otros espacios de libertad pequeños que quedan. Si usted tiene una cuenta en Twitter y usted dice algo en relación a un determinado tema, piensa, a lo mejor eso me puede pasar, y entonces se inhibe de dar la información por el riesgo o el riesgo presunto de que se le puedan afectar. Entonces ahí hay ese es un hito importante. Tenemos una situación muy grave también con la escasez de papel, es decir, casi prácticamente todos los diarios en el país tienen problemas de papel, y si no tienen problemas de papel son porque son diarios que tienen una relación privilegiada para poder acceder a las divisas. Esta corporación Maneiro, que es el ente que crea el Estado para la venta de papel en Venezuela, para la venta y distribución de papel en Venezuela, ¿cómo se ubica la creación de esta empresa frente al derecho a publicar que tienen los periódicos? ¿Cómo es que hay un monopolio de la distribución de papel en Venezuela, Carlos? Claro, ese es el otro tema. Date cuenta que esta empresa no se hace para vender papel, sino que se hace para editar. Compraron una enorme rotativa y editan periódicos de carácter público, es decir, periódicos que son financiados con recursos del Estado, pero que son muchas veces medios que responden a los intereses de un partido de gobierno, no del conjunto de la sociedad. Claro. O sea, se utilizan recursos de todos para beneficio de un grupo. Entonces, esta corporación prácticamente de facto tiene el monopolio para acceder a las divisas para comprar papel. Pero no trae papel suficiente, tiene una serie de condiciones. Entonces, un diario, cualquiera sea su línea editorial, depende de eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un diario como El Carabobeño en este momento con una situación muy grave. A punto de cierre.
a punto de cierre, han tenido que pedir prestado papel para poder seguir trabajando. Entonces, ¿eso afecta a quién? Afecta, por supuesto, a los periodistas que trabajan allí, a los directivos del medio, pero también a la sociedad que lee ese medio. Y por lo tanto afecta al ecosistema de los medios en el país. Entonces, la falta de papel es otro problema, y cuando tú tienes un mecanismo de un monopolio estatal, vamos a suponer que el monopolio no fuera estatal, sino privado, igual afectaría porque es un mecanismo de censura indirecta. Es decir, un determinado ente público o privado tiene la posibilidad de decir a quién le da papel, a quién no le da papel, es decir, le permite a quién puede hablar y quién no puede hablar. Y eso no está bien. Entonces es lo que se llama en el ámbito del derecho la restricción indirecta a la libertad de expresión. En este caso con consecuencias muy graves. Los medios en algunos casos temen que les puedan quitar el papel y en otros casos han tenido que reducir las ediciones, utilizar papel que tenían previsto para revistas. Es una situación que está afectando, por supuesto, en Venezuela más o menos entre empleos indirectos o indirectos trabajan 30.000 personas vinculados a la prensa escrita nada más en el país, ¿no? Cuando hablamos de esto, de esta situación que están viviendo los medios de prensa escrita, los periódicos, hay que detenerse en lo que está pasando en el interior del país. Yo recuerdo cuando ocupé la corresponsalía de Oriente, cómo comenzamos a ver en Globovisión, comenzamos a ver cómo los colegas de la prensa escrita a cada rato te decían, eso no me lo dejan publicar, eso no lo puedo publicar, porque es que el dueño del medio es empresario y entonces está ligado al gobierno regional, y si yo publico esto, mi cabeza es la que va a rodar, yo necesito el trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esos mini feudos en lo que se han convertido muchas gobernaciones que manejan el poder de esa manera? Los periodistas no tienen ninguna libertad porque es que los medios regionales no están en su mayoría destinados a verdaderamente informar, sino a hacer o a ejercer una suerte de juego de poder para conseguir contratos de obras públicas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces en las regiones, y dependiendo de las regiones, hay algunas experiencias interesantes y relevantes de medios que tienen un cierto nivel de independencia, cierto músculo como empresa. Es decir, un periódico que edita 50, 70.000 ejemplares, que tiene una publicidad más o menos interesante, entonces que tiene un cierto... Que los hay, existen. Que existen en Venezuela, hay varios. En Oriente, por ejemplo, está El Tiempo de Puerto La Cruz, o El Carabobeño, Notitarde, es decir, hay una serie de diarios en el país que son especialmente en grandes ciudades con cierto peso industrial, que han podido formar empresas periodísticas, ¿no? Que están atadas a tratar de informar y servir a la gente, por supuesto con sus intereses, porque no es que están ajenos a esos intereses, pero que tienen una cierta vocación de servir como empresas periodísticas, como empresas que hacen comunicación informativa. Pero después hay muchísimos medios que son muy vulnerables, sea porque son medios que responden a los intereses de empresas constructoras o de particulares, o que son muy chiquitos y dependen de la publicidad gubernamental. Entonces, el castigo, utilizando la censura, por ejemplo, no te doy publicidad, hace que una empresa no pueda funcionar. Y ciertamente lo que vemos en una ciudad como Caracas, que es grave, en algunas regiones es gravísimo, porque en algunas zonas ya no hay espacios para voces que no sean acorde a los intereses del alcalde o del gobernador. Y eso pasa especialmente en los estados que son más pobres. Es decir, en estados donde no hay mucha empresa, sino que hay una enorme dependencia de la sociedad, de la pauta oficial. Incluso hay una precarización del empleo del periodismo, ¿no? Es decir, el periodismo es una pasión, es un papel muy importante. Los que tienen este gusano del periodismo lo disfrutan y es muy apasionado, pero también es verdad que bueno, un empleo muy precario también vulnera la posibilidad de que esa persona pueda hacer su trabajo bien hecho, porque tiene que responder a las presiones. Muchas veces las presiones son muy fuertes. Entonces, yo creo que en algunas zonas del país efectivamente ya no hay pluralismo. No hay ni ventanas de pluralismo. Empieza a haber cierta búsqueda de información por vías alternas, especialmente ciudadanos preocupados que quieren obtener información a través de otras vías, redes sociales y otras herramientas, pero no en el ecosistema tradicional, radios, televisoras regionales o periódicos impresos. En algunas zonas del país no hay oferta. Revisando la data que nos enviaron para esta conversación, Carlos, se ubica el año 2014 como uno de los años más críticos en el tema de irrespeto al derecho a la libertad de expresión, al trabajo de los comunicadores sociales en la calle, etcétera. Pero el 2015, que ya comienza a exhibir unas cifras preocupantes,
¿Cómo está esa comparación de lo que ocurrió el año pasado? Evidentemente con el tema de las protestas Sí. hubo mucho cerco hacia el trabajo de la prensa para que eso no saliera, pero ¿qué pasa este año? Que los problemas son distintos quizás. A ver, creo que es importante entender qué es lo que decimos con cuando el año 2014 fue el año más relevante en cuanto al número de casos. Es decir, eso lo que nos indica es que se generalizó la represión. Es decir, que se hizo mucha represión a mucha más gente y no solo no se reprimieron solo a periodistas, sino también a personas que tenían su aparato telefónico y que estaban tomando, por ejemplo, lo que llaman infociudadanos, lo que se denominan infociudadanos, es decir, personas que tienen un teléfono y que estaban documentando la represión, por ejemplo, ¿no? Que estaban en ejercicio de su derecho a libertad de expresión, ¿no? No profesionalmente, pero eran periodistas. Entonces se generalizó. Ahora, es muy difícil ponderar cuál es la relevancia. Por ejemplo, si un medio de comunicación es cerrado, un medio televisivo, como puede ser el caso de RCTV, ¿no? Evidentemente que eso tiene un impacto muy grande en el conjunto de la sociedad y no es comparable ese evento a un evento donde detienen a un periodista por unas horas, ¿no? Como pasó esta semana, por cierto, donde retuvieron a una periodista porque se le ocurrió hacer unas preguntas en la región central del país. Es un hecho muy grave, indignante, que genera muchísimo malestar, pero el otro tiene un impacto, digamos, en el conjunto de la sociedad mayor. Entonces, a veces es muy difícil comparar un año con otro. Lo que sí es cierto es que lo que nos indica el número es que se generalizó la represión. Que la represión ya antes, por ejemplo, podíamos pensar que la generación se focalizaba. Se buscaba a un periodista emblemático que se perseguía y se le hostigaba para que otros se inhibieran o para que otros se inhibieran. Pero el año pasado fue generalizado. Entonces, por ejemplo, el año pasado se generalizó, se procuró generalizar que no hubiera evidencias de la represión. Por ejemplo, buena parte de las víctimas fueron camarógrafos, nacionales o internacionales, fotógrafos, ciudadanos que tenían sus cámaras, porque no se quería dejar huella de la documentación de que podía tener una persona con una cámara. Ahora, este año, por ejemplo, esta demanda que se ha abierto y que comentamos antes es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en el contexto en que estamos en los albores previos a una elección, un proceso judicial donde no se puede debatir de una persona que por otro lado parece que quiere ser candidato o sobre sus antecedentes, genera dudas en relación a si efectivamente vamos a poder deliberar. Es complicado comparar, por eso es que yo creo, lo que sí es cierto es que esto es una política de Estado no aislada, sino, y además que es acumulada, o sea, va generando consecuencias acumuladas para todo el conjunto de la sociedad. Hay otro tema interesante aquí, que es que hay servidores públicos, incluso electos por el pueblo, para ocupar esos cargos dedicados sistemáticamente a insultar por las redes sociales a los periodistas. Pero además hay empleados destinados a tal fin. Esa cosa que muchos llaman el laboratorio oficialista para desacreditar, para insultar, para colocar etiquetas destinadas a desacreditar y a promover el odio contra el trabajo de la prensa, está ocurriendo, se puede medir. Mira, nosotros hemos medido en el tiempo, desde que hacemos monitoreo, hay una política, la primera cosa es, la disputa es también en la esfera de los medios, es decir, en los medios y por eso se hacen tantas cadenas, por ejemplo. Y por eso también se hacen muchísimas lógicas de utilizar las redes sociales y todos los espacios o la plataforma de los medios para descalificar lo que hacen los periodistas o lo que hacen los medios de comunicación. Esa tarea de descalificación es una política concreta, sistémica, continuada del Estado venezolano, que incluye a todos los poderes, muchas veces, incluye a todos los funcionarios. Y entonces nos encontramos que tenemos a altos funcionarios descalificando trabajos de periodistas que son, digamos, es como tomar una descalificación, porque no es comparable la expresión de un funcionario público, un diputado, un ministro, un presidente de un órgano del poder público, el propio presidente descalificando el trabajo de un periodista, es como absolutamente desproporcionado. Entonces, la descalificación es parte de la política, se construye y se trata de decir se lo merece. Eso es lo que está detrás, es decir, esta persona no es persona, esta persona es una persona que podemos agredir y después tienes la consecuencia de la violencia. Y eso además es transversal. Si lo hacen las altas autoridades, entonces también te lo hace el guardia nacional que vigila una cola, ¿no? Que no es igual al presidente de la República, pero igual trata con desprecio y maltrato a
a los periodistas que están en una cola, ¿no? Ahí ya me quedan solo 5 minutos para cerrar, Carlos, pero yo creo que esto nos pone a todos además un dilema ético muy grande, que es el de la autocensura. Ya trascendiendo a esto que acabamos de hablar, desde el punto de vista individual, me quedan dos aspectos importantes. Este de la autocensura, quizás a sensibilizar a los colegas para que ese no siga siendo el día a día de nuestros periodistas, de nuestros medios, una cosa. Y lo otro es que en días te me vas para la ONU, te vas para Ginebra, y no tengo mucho tiempo para eso, pero sí quisiera dejar a la gente empapada de por qué es importante ese examen a Venezuela en materia de derechos civiles y políticos. Bueno, Las dos cosas. vayamos primero con el tema de y en corto y en rápido. Es muy importante primero que los periodistas busquen una comunicación fluida con sus lectores y que expliquen cuáles son los problemas que están dándose. Muchas veces el periodista no cuenta qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los mecanismos de autocensura. Esto no se vence solo, esto se vence juntos. Por eso es que esta alianza que propone la actividad ayer es una alianza de, bueno, los periodistas, la gente que vive profesionalmente de esto, los académicos, la sociedad en general, rodear y apoyar a aquellos periodistas que deciden vencer el miedo y seguir haciendo su trabajo. Y además también los colegas periodistas tienen que apoyar a los otros colegas que muchas veces son censurados. Y ahí creo que tenemos todo lo que hagamos ahí va a ser siempre necesario. En el caso de los derechos civiles y políticos, bueno, hay un pacto, ese pacto tiene un mecanismo de seguimiento y ese mecanismo de seguimiento es lo que se llama la evaluación o el examen. Y Venezuela le toca hacerse su examen ahora la semana que viene, lunes y martes próximo, y entonces ahí hay un informe que presentó el Estado, un informe y una lista de preguntas que hizo el comité, que es un conjunto de expertos de todo el mundo, y el Estado le toca responder esas preguntas y luego de eso sale una serie de recomendaciones de este comité. ¿Por dónde van las preguntas para saber a qué deberá responder el Estado venezolano? El tema de libertad de expresión es un tema importante, va a ser tocado, van a haber muchas preguntas, hay varios informes sobre acceso a la información pública, se va a hablar del problema de tortura, el problema de la inseguridad, el problema de tortura y la violencia que hay en nuestras cárceles, el problema de la independencia del Poder Judicial, la situación de la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos también va a ser tocado. Es decir, es la posibilidad de hacer una evaluación global, completa, de la situación de derechos humanos en el país. Y además, la posibilidad del Estado de responder, que muchas veces no responde nada de lo que se le pregunta acá. A ver si allá sí responden. Bueno, tiene que responder porque le van a hacer preguntas concretas. Y de aquí sale una agenda, y esa agenda en algunos casos tiene plazos. Es decir, usted, por ejemplo, hoy acaba de salir, esta semana acaba de salir el reporte relativo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dice, mire, usted tiene que resolver el problema de transparencia, de que haya acceso a la información pública. Y le dice, usted tiene que resolver que efectivamente hay una política contra la corrupción. Dice de manera expresa eso, entonces le está diciendo, por la información que yo he recibido, vemos que hay este problema y que las medidas que usted está tomando no son suficientes. Y esto es lo que va a permitir este examen. Este es un comité independiente, es un comité, por otro lado, que es de expertos de todas partes del mundo. Y entonces vamos a tener la posibilidad de escuchar las preguntas del comité, las respuestas del Estado y después vamos a poder ver la lista de recomendaciones. Creo que es un buen momento para hacer un corte de cómo estamos en una instancia independiente, absolutamente que no tiene intereses sobre la situación venezolana y que va a escuchar los aportes de las organizaciones y los aportes del Estado. Y además, donde no funciona probablemente con tanta eficacia la petrochequera, ni la petrodiplomacia, ni los petrolobbies, que además están tan devaluados en este momento porque no hay el músculo económico de hace tiempo atrás. Pero es que además es que esta es una instancia que no es política, es una instancia técnica de derechos humanos y lo que quieren son respuestas técnicas. Le van a preguntar, oiga, ¿por qué no publican los datos de inflación? Por ejemplo. O le van a preguntar, ¿por qué hay tantos jueces que son provisionales? Que el Estado dice que son tantos provisionales. Y le van a preguntar, ¿por qué no hay acceso a la información pública? ¿Por qué no se responden estas preguntas? Entonces no son, digamos, especulaciones o valoraciones, sino son datos objetivos concretos. ¿Por qué mueren tantas personas en las cárceles? ¿Por qué hay tantas denuncias de tortura? ¿Por qué las personas que denuncian la tortura no tienen garantías para que se investiguen y se sancionen? ¿Por qué hay tantos periodistas agredidos? ¿Cuántas de esas agresiones han sido investigadas? ¿Cuántos de esos agresores han sido sancionados? Es decir, no son preguntas que se prestan a la especulación o a la valoración, son datos absolutamente objetivos los que hay que responder.
Estaremos atentos al desempeño de ustedes allá, a la información que nos puedan hacer llegar para divulgarla. Y por supuesto, tan pronto llegues, pues vas a tener que volver a venir a contarnos cómo estuvo eso. Atentos a las redes sociales de todas las ONG, en este caso, pues de Espacio Público, para poder saber cómo va a ser ese desempeño allá en la ONU. En los próximos días, esto va a ser el inicio de la próxima semana. Lunes y Carlos, martes de la lunes semana y martes. próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, un gusto. Y a ustedes, por supuesto, por permitirnos ser quienes tengamos la tarea de entretenerlo, pero también de informarlo.